Bueno, hoy vamos a empezar una unidad en genética forense específicamente. Vamos a ver cómo la genética se usa para resolver crímenes, para identificar personas y cosas así. Esta es la primera parte de ese tópico. Bueno, entonces, la forma más precisa, pero la que consume más tiempo para identificar individuos con su ADN es encontrar su ADN, su secuencia de ADN completa. Esto se llama secuenciar el ADN. La forma que lo haces es que mezclas el ADN con estas cosas que se llaman primers. Hay 4 primers distintos y cada uno tiene un nucleótido distinto, como G, C, A y T. Luego lo pasas por un gel y un computador va a leer. Hay una secuencia que va a leer estas secuencias. Esta es una A, esta es una T, va a decir eso, etc. Encontrar la secuencia de ADN completa del genoma de una persona lo hacen para comparar la secuenciación para identificar a las personas, y eso es mucha más información de la que necesitas para identificar a alguien. Usualmente, cuando vemos la secuenciación de ADN en los forenses, vemos partes pequeñas del ADN en vez de todo el ADN, toda la secuencia. Cuando tienen una secuencia de ADN y la comparas con otra secuencia, si quieres saber si es el mismo individuo o si están relacionados o algo así, lo que buscan los científicos es algo que se llama polimorfismos singulares del nucleótido. Singular significa algo que solo, nucleótido que tiene que ver con el núcleo del ADN, y polimorfismo que tiene muchas formas. Entonces buscan partes donde el nucleótido tiene muchas posibilidades y se llaman PNS. Y aquí tenemos un ejemplo de estas 3 secuencias, son las mismas, todas son T's o C's o A's. Y aquí estas tienen una C, pero estas son 3 personas distintas. Y estas 2 personas tienen una C y la ADN tiene una T. Por eso esto diría que es una diferencia. Un PNS, un PNU. Y luego ves esto, ves cuántos hay y puedes concluir que estos 2 individuos son quizás están más relacionados que este de acá, porque este tiene otros 2 PNUs o polimorfismo nucleótido único. Y si vemos a esta porción más pequeña del ADN, podemos decir que son iguales. No son necesariamente idénticos, pero mientras más secuencias tengas, más seguro puedes estar de que estos 2 individuos están más relacionados entre sí que respectivamente al del medio. Al comparar cualquier secuencia de ADN humana, la mayoría de nuestro ADN es 99.99% igual a los otros humanos, así que cuando encontramos un SNU es un hallazgo bastante importante. La mayoría de las secuencias va a ser idéntica y va a haber muy pocos de estos cambios con los cuales puedes distinguir entre individuos. Hay partes particulares del ADN que son que pueden tener más mutaciones, y eso es lo que se usa para identificar individuos, así que de eso voy a hablar ahora. Bien, tenemos la mayoría de lo que hemos hablado del ADN es aquel que se encuentra en el nucleótido de tus células, pero también está una pequeña porción de ADN que se encuentra en la mitocondria. Las mitocondrias tienen su propio ADN porque solieron ser independientes en el proceso de desarrollo con las células anteriores. Entonces el ADN de la mitocondria, el ADN mitocondrial, se encuentra en la mitocondria dentro del núcleo, y este se usa en la secuenciación del ADN, y la razón para eso es que
es más pequeño, por lo tanto es más fácil de secuenciar. Y el ADN mitocondrial, especialmente en esta región, no se codifica con ninguna proteína. Estas, que pueden ver que tienen colores, tienen proteínas importantes que necesita la mitocondria. Si hay una mutación ahí, entonces la mitocondria no podría funcionar y estarías muerto, ¿verdad? Entonces, las mutaciones en esta área son raras y fatales. Pero las mutaciones en esta área no tienen ninguna cosa particular. Si tienen una mutación ahí, nada pasa. Y por eso, mientras que el tiempo pasa, en distintos linajes, las mutaciones pasan en este lugar. Esta región es una muy buena región para secuenciar si estás buscando comparar individuos. Lo otro que es interesante respecto al ADN mitocondrial es que puedes encontrar esto en el núcleo, por ejemplo, en la esperma o en el óvulo de la madre. Esto puede partir por el hecho de la descendencia, pero el ADN mitocondrial se pasa de manera directa de la madre a sus hijos y esto no cambia, por lo que no se mezcla. Esto no se combina con el ADN del padre. Entonces el ADN mitocondrial se usa típicamente cuando los individuos están pueden ser familiares o están relacionados de alguna manera, madre, hijo o hermanos. Entonces acá tenemos algo más o menos como lo que ya mencioné, que básicamente es el ADN mitocondrial que se pasa de manera directa del óvulo de la madre a sus hijos. Entonces tienes el ADN mitocondrial de tu madre que va a ser distinto al del padre del hijo, porque va a ser el mismo de la madre de este. Así que si damos un vistazo a estas personas acá, vamos a poder responder la pregunta de cuáles están relacionados. Por ejemplo, tenemos el CGG, mientras que esta persona tiene el CGA, o esta TGC y esta CGC. Entonces podemos ver que la persona 1 y la persona número 4 están relacionadas, mientras que las personas 2 y 3 no lo están. Como ya dije, la 1 y la 4 tienen que tener alguna relación, pueden ser madre-hija o hermanos o madre-hijo. Entonces, lo que les voy a pedir que hagan hoy es que analicemos algunas secuencias de ADN y resolvamos un misterio. Y este misterio es la pregunta de qué le pasó a una familia que era apellidada Romanov. Ellos eran de Rusia. Acá tenemos al zar Nicolás, que era el rey de Rusia, su esposa Alexandria, sus hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y ellos también tenían a su hijo, el príncipe Alexos, que era el rey de Siria. Y como ya mencioné, ella tenía hemofilia. Y los Romanov fueron aprisionados y ejecutados en 1918, que fue cuando los comunistas se tomaron Rusia. Y de acuerdo a testigos, en aquel tiempo habían 7 Romanovs y 4 sirvientes que fueron capturados y asesinados. Los soviéticos tomaron sus cuerpos y los enterraron en una fosa común. Y por mucho tiempo nadie sabía dónde estaban.
ni qué les pasó. Y eventualmente en 1991 encontraron 9 cuerpos en una fosa común. Y entonces la pregunta es, ¿dónde estaban estos niños durante la ejecución? Obviamente ellos no estarían vivos el día de hoy, porque si eran niños en 1918 ya hubiesen muerto por causas naturales, pero la pregunta es si alguno sobrevivió a esta ejecución o no. Acá tenemos el ejemplo de Anna Anderson, que, bueno, ella en 1922, que fue 4 o 5 años posterior a que esta familia fue ejecutada, ella reapareció y dijo que era Anastasia. Entonces ella decía que no tenía, que había perdido la memoria y luego la recuperó y afirmó que era Anastasia, y de hecho sí tenían un parecido físico. Entonces ella tuvo algunas personas que eran sus seguidores, pero en el momento no había una prueba de ADN para poder determinar si ella era Anastasia o no. Mientras que hoy en día sí tenemos la tecnología como para poder determinar si ella era Anastasia o no. Así que ahí tienen su tarea. Buena suerte y nos vemos. Bienvenidos. Esta charla electrónica les va a presentar los principios de la lingüística forense. Eso es la aplicación de las técnicas lingüísticas para investigar el crimen, en los que la información del lenguaje funciona como evidencia para apoyar las declaraciones de la policía. En el pasado, la ley fue estudiada por antropólogos, psicólogos, sociólogos y científicos políticos. Pero desde 1980 los lingüistas también empezaron a examinar estos asuntos, como la identificación de voz, en donde los perfiles de los oradores son analizados y sus características son archivadas, y el análisis de autoría, en donde los autores pueden ser clasificados por sus estilos textuales. Y esto se empezó a usar comúnmente en los 80s, y ahora es el nombre de lingüística forense fue usado desde los 80s y ahora es como el nombre estándar. Vamos a examinar esto en más profundidad y empezaremos con la identificación de voz. La identificación de voz también se llama fonética forense y se distingue como una rama separada. Se ha desarrollado en los últimos 20 años, pero con la expansión tan rápida en el número de casos que dependen de videos o grabaciones, la fonética forense tiene un rol crucial en los juicios de criminales. La fonética forense lidia con asuntos como el análisis del orador, que trata de reducir a los sospechosos de un crimen. Esto tiene que ver con los antecedentes del hablante, el sexo, la edad, etc. El segundo asunto es la identificación del orador. Esto se hace con un análisis acústico y textual, y de la voz. Esto tiene que ver con, por ejemplo, si una voz en una grabación de teléfono o con una grabación de un discurso, si esa voz es aquella de una persona conocida. Luego podemos ver problemas técnicos, por ejemplo, con asuntos técnicos, por ejemplo, el mejoramiento de la calidad. Las grabaciones de criminales tienen muy
baja calidad, porque son muy ruidosas o tienen muchas distorsiones. Por esto hay una opción de la persona que está siendo defendida para poder decir que lo que se dijo no es lo que pasó en realidad, debido a la baja calidad. Por eso tiene que ser mejorada. Por eso las grabaciones tienen que ser mejoradas y se les puede pedir a las personas encargadas de esto mejorar el sonido para establecer la identidad de una palabra o frase y preparar una transcripción objetiva de la grabación. Ocasionalmente, un defendiente puede cuestionar si es que un audio fue alterado de alguna forma. Y para esto se usa un profesional para autenticar esta grabación. Él va a dar una opinión respecto a la veracidad de la entonación, de la intención del audio. Luego se puede ver la comparación de la voz, en donde esta integración pasa a ser analizada por distintas personas que hablan, y esto se ve con algunos testigos y luego el sospechoso y otras personas que son del mismo género parecida o un trasfondo parecido, se comparan con la voz del sospechoso. Por ejemplo, una voz bastante dura o una voz más susurrada o algo así. Estas grabaciones se van a reproducir frente a los testigos para ver si pueden identificar cualquier voz como la que era del perpetrador. Vamos a movernos ahora al análisis de autoría o estadística lingüística para ver quién escribió algún texto comparándola con una muestra de texto de un sospechoso. Pero veamos a estos textos forenses primero. Las agencias de la ley producen muchos de estos cada año y generalmente incluyen lo que es, por ejemplo, un perfilado psicológico de algún sospechoso, y recientemente los lingüistas también hacen algo parecido que se llama perfilado lingüístico. Y si un texto está implicado en un contexto criminal, entonces se refiere como un texto forense. Un ticket de tránsito puede ser un texto forense, una carta, un ensayo, cualquier clase de texto puede ser un texto forense. En la práctica, en cambio, los lingüistas forenses concentran su atención en textos particulares, como por ejemplo llamadas de emergencia, cuya característica más importante es la emergencia. Aun cuando no es fácil notar la diferencia entre una llamada verdadera y otra falsa, hay características notables como la actitud del orador respecto al incidente y características fonéticas que se relacionan en la llamada. Otro tipo de texto forense podría ser las notas de rescate. Y estas tienen en común el hecho de que la persona que hace una llamada, en el caso que sea video, sea completamente anónimo. También tenemos los mails con odio, los correos de odio, que son como amenazas. Y usualmente la persona que realiza la amenaza es aquella que la va a llevar a cabo. Y luego tenemos las cartas de suicidio o las notas de suicidio, donde el autor podría haber sido aquella persona que ya murió o el asesino. Y estas notas o cartas pueden darnos evidencias. Hay dos parámetros también que podemos ver acá. El primero es el léxico, que es el vocabulario de un texto forense, y el segundo es la gramática. Y luego tenemos, por supuesto, la ortografía y particularmente tenemos la puntuación, que suele darnos pistas importantes de la autoría. Este tipo de análisis de autoría
nos puede ayudar a identificar un sospechoso. Analicemos la gramática y el léxico primero, en particular los textos forenses. Cualquier particularidad de los textos forenses podríamos identificar al autor potencialmente. Algunas veces ellos ocupan gramática y otros elementos que no son utilizados regularmente. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es una nota de suicidio, donde podemos ver una fracción particularmente. Para poder identificar quién fue el autor, y si fue la persona que se suicidó o un asesino, se puede aplicar un método, comparando, por ejemplo, la forma en que escribe la esposa o el esposo, que va a ser distinta, por supuesto, una del otro. Donde de la mujer podríamos ver omisiones o otras categorías gramaticales como en los tiempos perfectos. Luego tenemos también las notas de rescate. Los lingüistas forenses determinan que las notas de rescate suelen ser escritas por un nativo inglés donde no hay categorías gramaticales complejas. Y acá tenemos un ejemplo de 1960. Acá no solo podemos ver el vocabulario y la gramática, como en estos casos, pero también casos de puntuación, donde podemos encontrar elementos que nos ayudan a identificar las fallas. Acá tenemos la puntuación. Podemos ver que utilizan comas y no puntos finales en algunos casos. Aquí tenemos algunas oraciones donde ocupan el punto final. También tenemos la puntuación fluida, que suele aparecer bastante en textos forenses. Y también podemos observar la falla al utilizar puntuación, como podemos ver acá, donde tenemos dos oraciones que no están separadas en lo absoluto. Y también podemos encontrar lo que se define como la puntuación supernumeraria, donde hay demasiadas comas, como en el caso que vemos acá. Ok. Esto fue demasiado. Espero haber podido demostrar las ideas principales respecto a la lingüística en el área forense. Vimos que la fonética nos provee de métodos para poder investigar y examinar, y también poder utilizar elementos léxicos y gramáticos para poder encontrar la autoría de los textos. Mi consejo es analizar esto en clase o buscar datos forenses particulares. Muchas gracias, espero que nos encontremos pronto.